Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas las bases morfofuncionales de la clínica y la terapéutica. También quiero agradecer al equipo de audiovisual, que realmente son de mucha ayuda para nosotros, y a nuestros patrocinantes. Nos corresponde revisar las generalidades de la farmacocinética y la farmacodinámica cardiovascular. La farmacocinética y la farmacodinamia son procesos que debemos conocer para entender realmente la farmacología de los fármacos. Así, en ese mismo orden de ideas, las bases morfofuncionales, que no es más que la estructura macroscópica y microscópica, la bioquímica, la fisiología y la fisiopatología. Conocer esas bases nos permiten entender estos dos grandes procesos de la farmacología, que debemos aplicar esos conceptos cada vez que vamos a usar un fármaco, por lo menos hacer un repaso breve de esa farmacocinética y esa farmacodinamia, para entender, ¿verdad?, por qué los fármacos pueden revertir, ese proceso de salud, enfermedad. Ya va, de salud, enfermedad. Así, recordemos, la homeostasis, ¿verdad? Ese mantenimiento del equilibrio interno, ese equilibrio dinámico va a depender de la participación de todos los órganos. En este caso, en particular, para entender la farmacocinética y la farmacodinamia, con los fármacos buscamos como restablecer esa alteración del medio interno, restablecer esa homeostasis. Recordemos, por ejemplo, con la hipertensión, se van a alterar se van a alterar el gasto cardíaco, la presión arterial, la resistencia vascular periférica y por lo tanto ese fármaco busca restablecer esa homeostasis, revertir ese proceso de enfermedad al proceso de salud. Ok, la farmacología es la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, cómo los fármacos, la parte de la farmacocinética nos explica, entendiendo ese nombre, farmacocinética, cómo se mueve ese fármaco en el organismo y logra alcanzar el sitio de acción. Unos la ven como una especialidad médica, que junto con otras especialidades y otras profesiones sanitarias, buscan conseguir una óptima utilización de los medicamentos, aumentando su eficacia y disminuyendo los riesgos de que se presenten reacciones adversas medicamentosas o toxicidad en la persona. Así, la farmacocinética nos permite predecir cómo evoluciona la concentración plasmática de un fármaco en el tiempo, ¿ok? Si yo conozco qué significa ella, yo puedo saber cuándo esa concentración, o predecir, ¿verdad?, cuándo alcanzo la máxima concentración y cuándo esa concentración llega a alcanzar un estado que no varía o una cantidad que no varía en el tiempo. Entonces, la farmacocinética nos explica eso. Además, conocerla nos permite individualizar el tratamiento que damos a cada paciente. Incluso nos permite individualizar en el caso de condiciones particulares, ya sean fisiológicas como la edad, el sexo o en un estado de enfermedad. Y la farmacodinamia explica los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, aquellos cambios bioquímicos que permiten que ese fármaco actúe y revierta ese proceso de enfermedad a salud. Entonces, se marca un objetivo muy importante de la farmacocinética y el principal es alcanzar esa concentración plasmática para tener ese efecto terapéutico, es decir, cómo esa concentración, cuando pensamos en homeostasis, ¿verdad?, se mantiene constante en el tiempo y el efecto en esos parámetros que estén alterados pueden volverlos a la normalidad. El objetivo de esta charla es ver la importancia, ¿verdad?, la significancia de la farmacocinética y la farmacodinamia, y repasar esos procesos propios de la farmacocinética y propios de la farmacodinamia, junto con sus parámetros, que esos parámetros farmacocinéticos nos permiten cuantificar esos procesos farmacocinéticos. Y vamos a revisar la relación entre vida media de eliminación
estado estacionario y su relación con la respuesta farmacológica y su relación con la enfermedad. En resumen, la farmacocinética, ¿verdad?, se plantea como objetivo establecer esa concentración plasmática, cómo esa concentración se mantiene constante en el tiempo, a pesar de que el fármaco constantemente se está moviendo, constantemente se está absorbiendo, constantemente se está distribuyendo y constantemente se está eliminando, ¿ok? Solamente cuando esos procesos farmacocinéticos, absorción, distribución y eliminación se hacen iguales, esa concentración plasmática permanece constante en el tiempo, siempre y cuando sea un esquema de mantenimiento. Todos estos conceptos se aplican a un esquema de mantenimiento principalmente. Una vez que tenga esa concentración plasmática, ¿verdad?, se va a alcanzar esa concentración en el sitio de acción. En el sitio de acción. Y esa concentración en ese sitio de acción es el que va a comenzar allí, digamos, la farmacodinamia. Ese fármaco en ese sitio de acción, llámese un receptor, llámese una enzima, ¿verdad?, va a permitir que se produzca el efecto o la respuesta farmacológica. Es decir, a cada fármaco debemos aplicar esos conceptos, farmacocinética y farmacodinamia. Revisando, hablando por la experiencia, normalmente cuando hacen referencia a la farmacocinética, pareciera que se establece como una relación entre la vida media, su valor numérico y el intervalo de administración, lo cual vamos a ver que no es así. Generalmente no coincide la vida media de eliminación de un fármaco con el intervalo de administración. Estos son los factores que explican la variabilidad en los efectos observados cuando uno prescribe un fármaco. Cuando uno prescribe una dosis del fármaco, uno lo primero que debe vigilar es el cumplimiento terapéutico, es decir, cuánto se adhiere, ¿verdad?, el paciente a la pauta dada por el médico, tanto en el tratamiento farmacológico como en el tratamiento no farmacológico. Es decir, que es importante que uno evalúe, ¿verdad?, cuánto es el cumplimiento terapéutico, cuánto se adhiere el paciente, cuánto entendió a la pauta que se le indicó. Una vez que el fármaco se absorbe, ¿verdad?, las diferentes formas farmacéuticas se absorben. Absorción, recordemos que es el paso del fármaco del sitio de administración a la sangre. Ese fármaco va a llegar a la sangre. En la sangre, ese fármaco no va a viajar solo. Generalmente, la mayoría de los fármacos se van a unir en mayor o menor proporción a las proteínas plasmáticas. Y esto es lógico. Los fármacos son moléculas liposolubles y para hacerse hidrosolubles y estar en la sangre se unen a las proteínas plasmáticas, las cuales esa unión no va a afectar la farmacodinamia, es decir, el efecto del fármaco. Solamente es un medio de transporte, por su naturaleza liposoluble. Y solamente el fármaco libre, es decir, no unido a las proteínas plasmáticas, es el que se va a distribuir. Distribución significa, es el paso del fármaco de la sangre a los diferentes tejidos, no solamente al sitio de acción. Todo órgano recibe sangre, ¿verdad? Por lo tanto, todo órgano va a recibir el fármaco en mayor o menor proporción. Esto va a estar en relación con la irrigación de cada órgano. Esto es importante. Entonces, entre esos sitios, ¿verdad?, que el fármaco va a alcanzar, va a estar el sitio de acción, por supuesto. Y van a estar los sitios de eliminación del fármaco. La eliminación del fármaco la definimos como la disminución de las concentraciones activas del fármaco. Esa disminución de la concentración activa va a suceder por dos mecanismos, por metabolismo de drogas o biotransformación, o por excreción renal de manera inalterada. Esta es otra, a veces una observación que uno ve, que como el fármaco sale por el riñón, estamos entendiendo que el fármaco se está eliminando por allí. La mayoría de las veces el fármaco se va a eliminar por biotransformación, es decir, por el paso por el hígado, ese fármaco va a sufrir una serie de reacciones enzimáticas que le van a quitar la actividad farmacológica. Y aunque el fármaco permanezca en la sangre, permanezca en el organismo, ya no tiene efecto farmacológico. Entonces, en resumen, para que ese fármaco sea eliminado del organismo,
tiene que ser o biotransformado o eliminarse por excreción renal de manera inalterada. Es decir, su forma química, ¿verdad? Cuando es por el riñón, como él entró, sale. Si participa en la biotransformación o metabolismo de drogas, principalmente a nivel hepático, el mecanismo de eliminación es por biotransformación, es decir, el responsable es el hígado de la eliminación del fármaco. Entonces, todos estos procesos, absorción, distribución y eliminación, se suceden de manera simultánea, por lógico, ¿verdad? Por la circulación. Y son los que nos permiten alcanzar esa concentración que se mantiene en el tiempo y es la responsable, ¿verdad?, de que ese fármaco llegue al sitio de acción, por ejemplo, se una a su receptor y se produzca el efecto farmacológico deseado. Ok, de manera esquemática y de manera didáctica, ¿verdad?, uno siempre explica estos procesos en ese orden: absorción, distribución y eliminación. Pero prácticamente en el tiempo cero son procesos simultáneos, ¿ok? Entonces dijimos que absorción, ¿verdad?, es el paso del fármaco del sitio de administración a la sangre. ¿Cuál es ese sitio de administración? Podría ser, por ejemplo, la piel, que tenga un efecto tópico, se coloca en la piel y no se busca la absorción, ¿verdad?, porque no va a pasar a la sangre. Podría ser un inyectable intramuscular. El fármaco se coloca en el músculo y debe pasar a la sangre para poderse distribuir. Entonces, la absorción sería el paso del fármaco del músculo a la sangre, la distribución de la sangre a los diferentes tejidos. Y luego vendría la eliminación, que es la disminución de la concentración activa del fármaco, que puede ser a través del metabolismo de drogas o vía transformación, principalmente a nivel hepático, o por excreción renal de manera inalterada. Podemos ver en el dibujito, ¿verdad?, que la droga unas veces va a salir como droga como tal, ¿ok? No va a sufrir un proceso enzimático, un proceso de biotransformación. Por lo tanto, en ese caso, quien la está eliminando es el riñón, ¿ok? Se filtra, se secreta y se reabsorbe la droga. Importante, si la mayoría de las drogas dependieran de su eliminación del riñón, la permanencia de la droga en el organismo será prácticamente infinita. Ok, porque a nivel del riñón recordemos que se va a absorber por ser una sustancia liposoluble. Ok, los mismos factores que permiten la absorción de la droga permiten la eliminación, permiten la distribución, perdón. Ok, todo proceso farmacocinético, sea absorción, distribución o eliminación, lleva enlazado o asociado un parámetro farmacocinético. Generalmente los parámetros, o mejor dicho, es así, los parámetros farmacocinéticos pueden ser cuantificados a diferencia del proceso y de alguna manera me evalúan este proceso farmacocinético. Estos parámetros farmacocinéticos constituyen la ficha del fármaco, ¿ok? Es decir, de cada fármaco se describe la biodisponibilidad, el volumen aparente de distribución y la vida media de eliminación o depuración sistémica. Al proceso farmacocinético de absorción se relaciona la biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Parámetro importante. La biodisponibilidad es la fracción, de manera, digamos, simple, es la cantidad de fármaco responsable del efecto farmacológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo que se absorbe va a ejercer el efecto farmacológico. En ese camino, en ese proceso de la absorción del fármaco, se van a perder parte de las moléculas. Por ejemplo, si se da por la vía oral, propiamente dicha, podría ser degradada esa molécula, parte de ella, por el pH gástrico. De hecho, puede ser tan importante que no podamos dar ese fármaco por vía oral. Podría ser degradada en su paso por el intestino. Y recordemos el retorno venoso del aparato gastrointestinal. Es importante para entender por qué no toda la droga que se absorbe está biodisponible. ¿Ok? Al proceso de distribución, esas unidades van hacia acá, por cierto. Está asociado el volumen aparente de distribución. Un concepto un poquito más, yo diría más abstracto, para intentar explicarlo hoy. Pero realmente un volumen de distribución alto nos habla de que esa droga se está acumulando, ¿ok? Pero es una acumulación fisiológica y pues explica por qué una droga podría tener una vida media más larga. ¿Ok? Y la eliminación lleva asociado dos parámetros,
La vida media de eliminación, generalmente uno hace referencia a la vida media como vida media, sencillamente, pero hay vida media de absorción, de distribución y de eliminación. Y la que tiene más aplicación práctica es conocer la vida media de eliminación. El otro parámetro asociado a la eliminación es la depuración sistémica. Este concepto tiene una analogía con entender la depuración de la creatinina. Y si no significa más que qué cantidad de fármaco es depurada. Se le retira el fármaco en la unidad de tiempo. ¿Quién hace ese aclaramiento o retiro de ese fármaco de la circulación? La biotransformación y la excreción renal. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque todos los conceptos farmacocinéticos tienen alguna analogía con un proceso fisiológico. ¿Ok? Entonces, la depuración sistémica, si entendemos lo que es depuración de creatinina, entendemos este parámetro, que es la depuración de fármacos. Ok, dijo, en algún momento he mencionado que los fármacos para poderse absorber, distribuir, incluso eliminar por biotransformación, son moléculas liposolubles. Ese paso del fármaco de un compartimiento a otro es gracias a su naturaleza liposoluble. Él va a atravesar esa membrana bilipídica que está en todas las membranas del organismo. Por lo tanto, sea por donde se dé, ¿verdad? Por donde se administre ese fármaco, él tiene que pasar, si se requiere la absorción, pasar del sitio de administración a la sangre. En algunas ocasiones no se requiere que ese fármaco pase a la sangre, ¿ok? En esta lámina es para repasar la biodisponibilidad. Cuando el fármaco se da por vía oral, él se puede administrar o por la vía sublingual, o por la vía oral propiamente dicha, o por la vía rectal. Acá es solamente para que recordemos la importancia por donde sucede el retorno venoso del sistema gastrointestinal y recordar que parte del retorno venoso del recto no pasa por la vena porta. Por lo tanto, parte del fármaco que se da por vía rectal no va a sufrir el primer paso hepático. Recordemos que ese proceso no es más que la destrucción del fármaco cuando pasa por el hígado la primera vez, cuando se da por la vía oral, sea por la vía oral propiamente dicha o por la vía rectal, ¿ok? Por la vía gastrointestinal. La vía sublingual no tenemos ese problema, ¿verdad? De la eliminación de ese fármaco, de la destrucción de ese fármaco por el primer paso hepático. Una vez que pasa por el hígado, ¿verdad? El fármaco va a alcanzar la circulación sistémica, como todos sabemos, y se va a distribuir a todo el organismo. Entonces, lo que está biodisponible, lo responsable del efecto farmacológico es lo que alcanza la circulación sistémica, que es la fracción de fármaco inalterado que alcanza el torrente sanguíneo sistémico, que no es destruido, por ejemplo, en ese primer paso por el hígado. Aquí es otra manera de explicarlo, ¿verdad? El fármaco se absorbe, recordemos que el sitio de absorción principal es a nivel del intestino delgado, hay el retorno por la vena porta, llega al hígado y del hígado va a alcanzar la circulación sistémica y de la circulación sistémica va a alcanzar todos los demás órganos. Otra cosa importante, para que ese fármaco se distribuya, recuerdan que les mencioné el volumen aparente de distribución. En el tiempo cero, ese volumen aparente de distribución me podría decir dónde se encuentra ese fármaco, ¿ok? Eso lo podemos revisar después un poquito de una manera más amplia. Pero lo cierto es que tanto fármaco va a llegar a determinado tejido, va a estar en relación con la irrigación, ¿verdad? Con el flujo sanguíneo particular de cada órgano. Hay órganos como el hígado, como el riñón, que van a recibir una gran cantidad de fármaco y está en relación con la fisiología, con la circulación normal. ¿Sí? No todos los órganos van a recibir la misma cantidad de fármaco. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, cuando el fármaco pasa por el hígado, digamos ya cuando ya se está distribuyendo a nivel del hígado, él podría pasar muy fácil o alcanza muy fácil el intersticio y luego los hepatocitos, porque el espacio entre las células endoteliales es muy amplio. Hablamos de las fenestraciones hepáticas. En cambio, al nivel central es todo lo contrario.
Las células endoteliales están muy adosadas. Recordemos la barrera hematoencefálica. Eso va a impedir que el fármaco se pueda distribuir, algunos fármacos, a nivel central. Eso es importante. ¿Cuáles alcanzan o no el nivel central? ¿Ok? Entonces, eso es distribución de fármaco. Hay barreras en el organismo que van a impedir que ese fármaco pueda alcanzar esos sitios, como la barrera hematoencefálica, la barrera hematotesticular y la barrera hematoocular. ¿Ok? Son sitios donde hay restricciones para que ese fármaco pueda entrar. Y se requiere que el fármaco sea altamente liposoluble. Sí, casi todos son liposolubles, la gran mayoría. Pero hay como un degradé, digamos, en esa liposolubilidad. Algunos serán más liposolubles y por lo tanto podrán alcanzar prácticamente todos los sitios del organismo. Y recordar con esta lámina que solamente se va a distribuir el fármaco liposoluble, porque es el que puede transferirse de un compartimiento a otro. El fármaco cargado no va a pasar en ninguna parte del organismo. Con respecto a la eliminación, ya hablamos de absorción y distribución, dijimos que la concentración activa del fármaco, va a disminuir, es decir, va a ser eliminada si participa el hígado, que sea la biotransformación o metabolismo de droga, y la excreción renal de manera inalterada. Recordemos en la parte de eliminación, es el proceso farmacocinético que nos hace más diferentes. Somos diferentes en la absorción, somos diferentes en la distribución, pero parecidos. Pero lo que más nos diferencia desde el punto de vista farmacocinético es la eliminación de los fármacos. Y tiene que ver con los factores de los cuales depende, por ejemplo, la biotransformación, que es del polimorfismo genético. Recordemos que una enzima es una proteína, ¿verdad? La expresión de un gen. Y tenemos variabilidad en esa expresión genética. Variabilidad en la expresión de esas enzimas que se encargan de eliminar el fármaco. Porque dijimos que el principal mecanismo de eliminación de fármaco es la biotransformación. Y más frecuente es que sea una asociación de los dos mecanismos, pero el que casi siempre predomina es la biotransformación y tiene relación con la naturaleza liposoluble de esos fármacos. ¿Ok? Porque recordemos que si es liposoluble a nivel renal se va a reabsorber y va a estar como circulando en el organismo para siempre. Ok, hay factores, condiciones, hábitos que pueden aumentar la biotransformación y son los llamados inductores. El inductor, digamos, el más conocido, es el grupo de los barbitúricos. Los barbitúricos aumentan el metabolismo propio y de otras drogas. Y de otras sustancias, fármacos, alimentos que más bien inhiben el metabolismo. Esto va a repercutir en la concentración plasmática que se pueda alcanzar, ¿verdad? Si damos un inductor, esa concentración plasmática va a ser menor, ¿ok? Y eso podría reflejarse en una menor intensidad en el efecto farmacológico. Como dije, cuando uno da una dosis de un fármaco, en un esquema de una única dosis se alcanza una concentración plasmática y esa concentración va a caer en el tiempo. Si doy una sola dosis, en la primera parte de esa curva predomina la absorción y la distribución. Y en la segunda parte, en la curva descendente, predomina la eliminación. Eso no quiere decir que no hay un efecto farmacológico. Siempre vamos a alcanzar un rango de concentración que nos explica un rango en el efecto farmacológico o en la intensidad. Esa concentración debe ser una concentración mínima efectiva y por debajo de una concentración mínima tóxica. Recordemos que aunque nos mantengamos por debajo de esa concentración mínima tóxica, podemos ver las RAN. Las RAN son propias de los fármacos, es decir, las reacciones adversas medicamentosas son propias del fármaco, es decir, se van a presentar, ¿ok? En un porcentaje bajo, un porcentaje alto, intermedio. Y la toxicidad es otra cosa, ¿ok? Porque en las RAN yo me mantengo una concentración terapéutica, ¿ok? Y es importante diferenciar eso. Si es un esquema de mantenimiento, ¿verdad? Es decir, que se mantiene constante la absorción, esa concentración no va a caer en el tiempo, sino que ese rango, el nivel que se haya alcanzado, ¿verdad? Tiene que estar en esto que está acá, en esta flechita, es donde va a mantenerse la concentración. Se va a alcanzar un plató o una meseta, ¿ok? Y alcanzar esa meseta tiene relación con la vida media de los fármacos, ¿ok? De manera didáctica,
una vez que uno administra un fármaco, deben pasar 5 vidas medias para que se alcance el estado estable. Entonces, yo considero, ¿verdad? Me parece muy práctico saber la vida media, no de todos los fármacos, no de todos yo requiero saber cuánto vale la vida media. Lo que uno más requiere es saber cuándo se alcanza el estado estable, cuándo comienza el efecto terapéutico. Y un esquema de mantenimiento, como lo dije, ese estado estable se alcanza, ese plató, esa meseta, cuando han transcurrido 5 vidas medias una vez que uno administra un fármaco. Igualmente, vamos a ver, creo que en la próxima. Entonces recordemos eso, al proceso de absorción se asocia el parámetro cinético que es la biodisponibilidad. Al proceso de distribución está asociado el volumen aparente de distribución y a la eliminación se asocian los parámetros de vida media de eliminación y depuración sistémica. La vida media de eliminación, tampoco pretendo, digamos, dar como a entender el concepto en sí, ¿verdad? Para que le podamos ver, yo le voy a dar 2 puntos que hacen que sea un concepto que vale la pena recordar. ¿Ok? Cuando uno va a la definición, yo siempre digo que no es muy operativa, porque la vida se mide en tiempo, ¿verdad? Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad. Pero ya cuando uno lo lee, no le ve como porque se está como diciendo que cómo desaparece el fármaco del organismo. Y eso no es lo que nos interesa, que esa concentración baje, sino que queremos que se mantenga en el tiempo. Entonces, esto no importa, los 7 para que ustedes vean que puede ser tan complicado o tan sencillo como lo queramos ver, la farmacocinética, para poder entender la farmacología. Hay una fórmula, es esta, 0,693, entre la constante de eliminación es la vida media. Eso no importa, pero 0,693 es una constante, es el logaritmo neperiano de 2, etcétera, pero hay toda una definición para llegar a esa fórmula. ¿Por qué la traigo, por qué la cito? Porque cuando uno, en esa primera fórmula, uno incluye lo que significa la constante de eliminación, nos da una nueva fórmula de vida media, que siempre digo en el pregrado, nunca se usa. Yo la uso para pensar y para ayudar a pensar también cuando uno da la clase, ¿verdad? Allí en esa definición uno ve una relación directa entre vida media y volumen aparente de distribución. Sí, mientras más alto es el volumen de distribución, dijimos que un volumen alto de distribución es porque la droga se está acumulando de manera fisiológica, estoy hablando, ¿ok? No de manera que va a intoxicar al paciente, sino que explica la permanencia, la vida media de ese fármaco en el organismo. Entonces, una relación directa. A mayor volumen de distribución, mayor vida media. Y una relación inversa con el clearance de fármaco, con la depuración de fármaco o clearance. Una relación inversa. Entonces, uno también entiende allí, ¿verdad? Si tengo un problema de eliminación, que lo cuantifico, esa eliminación de un fármaco, mediante la depuración sistémica, ¿verdad? Esa vida media se va a prolongar. Entonces, uno ve fármacos, por ejemplo, la metoclopramida, tiene una vida media más o menos de 3 horas, pero cuando hay una insuficiencia renal, ella se va a prolongar a 14 horas. Es decir, una relación inversa. Si tengo un problema de eliminación, que lo cuantifico mediante la depuración sistémica de fármacos, ¿verdad? Esa vida media se va a prolongar. Ahora requiero más tiempo para que esa concentración plasmática se reduzca a la mitad, porque el órgano que está depurando, que está limpiando, está enfermo, ¿verdad? En este caso hacemos referencia al riñón. Tiene una lesión mixta, la metoclopramida. Entonces, esa vida media es una constante y lo que decía en el concepto, una vez que uno suspende el fármaco, esa concentración plasmática va a caer a la mitad. Por ejemplo, una vez que uno suspende el fármaco, si uno me diera cuánto es la concentración, si es 10, ¿verdad? Y la vida media son 3 horas, en 3 horas va a caer, si es 10 a 5, si es 5 a 2.5 y así sucesivamente. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso nos dice que al transcurrir 5 vidas medias, tenemos fuera del organismo el 97% del fármaco. Podría ser significativo para tomar algunas decisiones terapéuticas posteriores o algunas preguntas que nos haga el paciente. Entonces, en resumen, hasta ahora he dicho que la vida media nos permite establecer, nos permite predecir cuándo se alcanza el estado estacionario o estado estable, cuándo esa concentración se mantiene en el tiempo,
cuando se iguala absorción, distribución y eliminación. Y por lo tanto esa concentración no está cambiando. Y por lo tanto nos puede revertir, ¿verdad? Por esa presión alta, por ejemplo, porque ya actuó de manera constante en los parámetros que determinan a la misma, por ejemplo. Ok, y además nos ayuda, porque a veces es necesario, sobre todo con un tóxico, ¿verdad? Recuerden que muchas veces un tóxico no es más que un fármaco a altas dosis, por ejemplo, en algunas ocasiones. Cuando una vez suspendido ese fármaco, yo tengo una cantidad significativa fuera del cuerpo. Es decir, que en 5 vidas medias alcanzo el estado estacionario. Y en 5 vidas medias, una vez suspendido el fármaco, ¿verdad? Va a salir, voy a tener una cantidad significativa de fármaco fuera del organismo. Bueno, como todo en medicina, ¿verdad? Uno nunca es dogmático. Estoy diciendo que la vida media depende principalmente, ¿verdad?, del volumen de distribución y de la depuración sistémica. Pero hay otros factores, otros hechos, como la forma farmacéutica, algunos preparados, como esos preparados de liberación modulada, mantenida o sostenida, ¿verdad?, que es como que damos el fármaco varias veces, ¿verdad?, aunque demos una sola toma. Y eso permite que yo dé ese fármaco una sola vez al día, pero está más en relación con la forma farmacéutica o con el preparado farmacéutico, ¿ok? Por ejemplo, preparados de depósitos como la insulina, no es la cristalina, que la insulina, la NPH, ¿verdad?, que se acumula y se libera de manera progresiva hacia la sangre. Ok, y bueno, esto es solamente para recordar que cuando colocamos un parche a nivel de la piel y buscamos un efecto sistémico, recordemos que ahí sí se requiere la absorción, ¿verdad?, el paso del fármaco del sitio de administración a la sangre, y es un efecto sistémico. Esto era solamente para recordar el estado estable, ¿verdad? Cuando yo lo administro, pasan 5 vidas medias, alcanzo el estado estable. Si yo cambio la dosis, otra vez va a comenzar ese proceso de que se alcance esa concentración estable, que no varíe en el tiempo, en 5 vidas medias. Si se va a retrasar, alcanzar ese proceso. Este era solamente como un ejemplo, ya voy a terminar. Era para que viéramos que no siempre me tengo que saber, claro, tengo que tener alguna idea de cómo es el fármaco. Me tengo que saber todos estos parámetros, es más, muchas veces no hay que sabérselo, además de que están en los libros. Por ejemplo, la micacina, es un aminoglicósido, ¿verdad? Era solamente para ver cuando me dan el porcentaje de excreción urinaria, 98% se elimina por el riñón, ¿ok? Ya me dice que esa droga debe ser hidrosoluble porque su biodisponibilidad es 0, ¿verdad? O sea, no la vamos a dar por vía oral porque ella no va a llegar a la sangre. Entonces, ese parámetro no me interesaría, ¿verdad? Pero sí me dice que esa droga no debe ser liposoluble, sino hidrosoluble. Y como es hidrosoluble, ¿verdad?, se puede eliminar por el riñón de manera inalterada. ¿Ok? Esa sería la aplicación. En la digoxina, por ejemplo, todos sabemos que tiene una vida media larga, son 50 horas. Si yo sacara la cuenta, ¿verdad?, 50 horas por 5, me van a ayudar un momentico, se saca el 50, me da 150 y lo divido entre 24, más o menos en 10 horas se va a alcanzar el estado estable, ¿ok? Si no tengo un efecto inmediato. Bueno, eso tiene otras implicaciones, no es tan simple de hablar. La fluoxetina es un antidepresivo, igualmente si sacamos la cuenta con la fluoxetina, 53 horas. Es decir, se van a requerir días para que se alcance ese estado estable. Y si consideramos la fisiopatología, todos sabemos que más o menos a un mes es que comienza realmente el efecto antidepresivo de un fármaco. Tiene relación con la vida media, con la permanencia de estado estacionario y la fisiopatología de la enfermedad. En ejemplo, el metronidazol, para mí es una droga muy atractiva, porque esa droga tiene una biodisponibilidad, se supone que por vía oral, que es de 99%, es decir, prácticamente es igual darlo por vía oral que por vía endovenosa, ¿ok? Si todo lo que se da, todo lo que se absorbe va a estar biodisponible. Y la warfarina, un ejemplo muy interesante, una vida media de 37 horas, a veces uno le pone 40 para sacar las cuentas más facilito, ¿ok? También el estado estable se va a alcanzar más tarde, pero allí, yo lo que no quiero es que seamos tan simplistas. Alcanzar el estado estable no quiere decir que revertimos el proceso de enfermedad a salud, sino que allí participan otros elementos como el mecanismo de acción del fármaco. Recuerden que la warfarina inhibe, ¿verdad?,
los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Y cada factor de la coagulación también tiene una vida media. ¿Ok? Por ejemplo, el factor 2, la protombina, su vida media son más o menos 60 horas. Entonces, por eso vemos lo tardío, ¿verdad?, de ese comienzo del efecto anticoagulante de la warfarina. Muchísimas gracias.